pantallazo, un análisis sobre eso? Efectivamente, el gobierno ayer salió a festejar mucho el dato de crecimiento de la actividad económica y particularmente del consumo, que creció el 11%. Pero los números interanuales hay que tomarlos con mucho cuidado porque estamos comparando con el primer trimestre del 2024, que fue el peor momento post devaluación y post asunción del gobierno de Milei, donde había una incertidumbre enorme de qué había que hacer, de qué iba a hacer el gobierno, porque recordemos que durante la campaña dijo muchas cosas que después afortunadamente no las hizo, pero era lo que él venía prometiendo. Entonces, eso generó una incertidumbre enorme, se derrumbó el consumo, las inversiones, la actividad económica cayó muchísimo, diría a niveles de la caída de la pandemia. Y bueno, y ahora cuando nos comparamos interanuales, los números dan todo por arriba. Creo que hay que mirar más la evolución mes a mes, que sigue siendo positiva, pero muchísimo más baja. Y bueno, y vamos a tener un año bueno en términos de actividad, pero lejos de la situación de gran consumo y de gran crecimiento en todos los sectores que muestra el gobierno. O sea, lo que me querés decir es, este número no lo analicemos desde un 5 puntos porque es mentiroso, es mentirnos analizarlo desde ese lugar. Es un rebote, es mentirnos en Sí. relación a la caída que tuvimos en el primer trimestre. Claro, Después bien. vamos a ver del 2024, porque está comparando Sí, interanualmente. sí, 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 Después sí. vamos a ver el segundo trimestre, tercero de este año, cuando nos empecemos a comparar con el 2024, ya la segunda parte del 2024 va a caer mucho este porcentaje de 5 o 6%, que creo que es 5,8. Sí, O sí, sí. sea, el año que viene, el año pasado tuviste en la primera parte del año y sobre todo el primer trimestre una caída muy fuerte y después se fue recuperando en la medida que se fue estabilizando sobre todo el valor del dólar y bajando la inflación está tan alta que recordamos en enero fue el 20%. Y bueno, ya para mayo estaba en el 4, después siguió bajando en el segundo semestre, y bueno, eso generó mayor actividad económica, y en realidad lo que hoy estás viendo hoy, en la comparación interanual, es esa recuperación, no es que estos meses creció, es que simplemente el año pasado, ya a Estaba fin de muy año, ya estaba claro. en un nivel de actividad mucho más alto, y cuando te comparas interanual, te estás comparando Sí. con un nivel muy bajo. Bueno, por otro lado te quiero consultar acerca de, vi que algo publicaste vos en tu cuenta de X sobre el impuesto a ver, no, estoy confundido. No, te quería preguntar sobre el impuesto a A los a los combustibles. combustibles. ¿Por qué? Porque bueno, ayer los gobernadores han firmado una suerte de proyecto para que el gobierno nacional coparticipe el impuesto a los Ujú. combustibles. Quería saber yo cómo lo ves vos a eso. Sí, yo ayer efectivamente publiqué un hilo sobre esto porque, Ah, bien, entonces sí, estaba bien, no había visto bien. claro, Roberto J. Arias es Ahí está. mi... Entonces sí, sí. em, Pasa que a entré ver, al link del que publicó el acuerdo, y ahí me confundí. Tenés razón, sí, claro. si vos publicás justamente en detalle una opinión que está buena, ¿sí? Y está bueno que la Sí, explayes. después, claro, después varios gobernadores subieron este acuerdo. La verdad que me pareció algo bastante importante porque fueron los 24 gobernadores, o sea, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno. Es muy raro que haya un acuerdo así absoluto. Recordemos que hay varios gobernadores que están muy, muy cercanos al gobierno. El gobierno de Chaco fue hace poco elecciones junto con la Libertad Avanza, o sea, es un gobierno casi propio. En Mendoza hay una situación parecida. Bueno, en Ciudad están un poco peleados, pero en temas locales, porque en temas Mm. nacionales el bloque del PRO acompaña. Y bueno, y los 24 se pronunciaron a favor. Además, en esa reunión estaba el secretario de Hacienda de la Nación y, y justamente frente al secretario de Hacienda lo escucharon todos, pero siguieron en la misma postura. Por lo cual es algo bastante fuerte. Creo que el gobierno, no sé si va a reaccionar de la forma que todos nos imaginamos, que decir, no hay plata y esto no se puede hacer, o va a seguir intentando negociar. Mm. Evidentemente ayer que estuviese el secretario de Hacienda de la Nación indicaba que estaban tratando de negociar o dar
algo a cambio. Se verá qué sucede. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que el gobierno nacional tiene la postura de que como no hay plata no va a ser obra pública, y hay un componente de la obra pública que es las rutas nacionales, que es de enorme relevancia, ¿no?, para todas las provincias, y está prácticamente abandonado, y hay un financiamiento específico para eso, que viene del impuesto a los combustibles, que es básicamente cuando se carga nafta o gasoil, una parte importante de este precio es un impuesto nacional. Y bueno, todo ese dinero que se junta, hoy el gobierno nacional básicamente lo está haciendo para otra cosa, porque está haciendo tareas de mantenimiento absolutamente mínimo y finalizando algunas obras, pero nada que ver con la cantidad de dinero que se recauda. Entonces los gobernadores están diciendo, bueno, si no vas a hacer las obras, coparticipame el dinero, que encima se junta a través de un fondo fiduciario, que es algo que el gobierno nacional ya venía hablando siempre mal de los fondos fiduciarios. Entonces los gobernadores dicen, bueno, como esto es un fondo fiduciario y coincidimos que están mal, directamente eliminemos toda esa fuente de financiamiento y que vaya a las provincias como parte de la coparticipación. Ahí no lo están diciendo, pero un poco están asumiendo, es decir, las obras las haremos nosotros. Claro. Coparticipanos esto y yo me hago cargo de arreglar las rutas, una cosa así más o menos. Claro, porque eventualmente la obra está en tu provincia y la vas a tener que arreglar, o sea, no te queda otra. Más allá de que sea una ruta nacional. Y Roberto, ¿qué cantidad aproximadamente significa este impuesto? Y eso varía mucho por el precio del combustible y porque el propio impuesto tiene una cláusula de ajuste que a veces se aplica y otra no. En el mejor momento del impuesto era cerca de 1 punto el PBI, o sea, cuando el impuesto estaba en el nivel más alto, pero bueno, cuando se actualiza el precio de la nafta y la inflación y el impuesto no se actualiza, eso baja, ha bajado en su momento a 0,5 el PBI. Es un monto bien importante lo que va a los fondos fiduciarios, cerca de, el cálculo que ayer circulaba era de cerca de 5.000 millones de dólares por año, que yo creo que alcanza perfectamente para mantener las rutas existentes. No sé si alcanza para hacer nuevas rutas, ¿no? Pero bueno, para hacer el mantenimiento de las rutas alcanza. Lo que sucede es que en paralelo el gobierno nacional está avanzando con la concesión privada de esas rutas. Ya están publicados todo el plan, la primera ruta, que es la ruta 14, ya se publicaron los pliegos, con lo cual, bueno, hay una discusión ahí. Y te consulto, porque la respuesta que escuché ayer de Francos es, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero ustedes tienen que bajar los impuestos en su provincia, más que todo planteando que hay algunas provincias que no han ahorrado. Y entiendo yo que la idea del gobierno de Milei, no sé si al corto, mediano o a largo plazo, es tratar de eliminarlo a ese impuesto. ¿Vos pensás que va para ese lado o no tiene intenciones de eliminarlo? No sé si piensan eliminarlo. Es un buen impuesto. No es. Hay otros impuestos para eliminar. Yo creo que sí, obviamente la retención a las exportaciones lo van a buscar eliminar. Está el impuesto a los créditos y débitos, que es un impuesto horrible, que también me imagino que van a querer eliminar. Algunos impuestos eliminaron, el impuesto a transferencia inmueble, por ejemplo, lo eliminaron. Bajaron el impuesto a las ganancias, sobre todo a las empresas. O sea, hay varias cosas que han hecho. Creo que este no es un impuesto que no sería muy inteligente, aparte de eliminarlo, porque es un buen impuesto. O sea, todos los países del mundo aplican impuestos bastante altos a las naftas para que desincentivar un poco el uso de vehículos. Obviamente que es algo que encarece las actividades productivas, pero existe en todo el mundo. Sobre todo en zonas más urbanas, y bueno, y está todo el tema de la transición energética, de tratar de usar autos que consuman menos. Ya hace muchos años, desde que se creó este impuesto, y sobre todo en la década del 70, ya hubo iniciativas de que el impuesto estaba orientado a que
se use menos combustible que promover motores más eficientes. En esa época ya había esos motores gigantes de 3 litros, 3 litros y medio que consumían cualquier cantidad, y bueno, la idea era castigar ese tipo de vehículos por un tema ambiental fundamentalmente. Con lo cual, creo que es un impuesto bueno. La discusión acá es quién se queda con los fondos, básicamente. Sí, acá la discusión es esa, sí, totalmente. Bueno, y nosotros como ciudadanos viéndola desde afuera, creo que obviamente preferimos que que no suba el valor del combustible, pero también fundamentalmente que se arreglen las rutas, porque es un peligro, eso es cierto. Roberto, te agradezco, muchísimas gracias por estos minutitos que has tenido para con nosotros, ¿eh? Por favor, Nicolás, gracias por llamar. Roberto Arias, economista, ex secretario de Política Tributaria de la Nación. Explicándonos en esta segunda parte, me pareció importante lo que plantean los gobernadores. Los gobernadores quieren que se coparticipe el impuesto al combustible. Él lo califica como un buen impuesto. Oye, como un buen impuesto si yo lo tengo que pagar. Bueno, es que la esencia del impuesto es que se consuma cada vez menos combustible. No sé, que traten en lo posible las empresas que traten de hacer motores más eficientes, más chiquititos, y nosotros que utilicemos menos el auto y utilicemos otro tipo de vehículo. No se ha logrado en general, ¿no? De nosotros sí veo de las empresas cada vez hacen los motores más eficientes, eso sí, pero bueno, al fin y al cabo eso acá en la Argentina encarece mucho la vida, ¿no? Sigo, Eli, con vos. Por atención, precio y calidad, la mejor elección, Carnicería Gelanor. Ofertazo del día, 1 kilo de bocado de ternera, más 1 kilo de picada, más 1 kilo de pata muslo, más 1 kilo de chorizo, todo por 24.500 pesos. Gelanor, pedidos al 384-38.